Apocalipsis capítulo 3. Bueno, esta es ya la quinta iglesia de las 7 iglesias que estamos estudiando. Estaba pensando en las distancias de mis predicaciones, pues uno a veces olvida ya de las anteriores, pero con todo hemos venido estudiando de estas 5 iglesias, que hoy día vamos a empezar la quinta, y sabemos que 5 no son buenas iglesias, buenos ejemplos, y solo 2 iglesias son iglesias a seguir. Y quiero recordarles el propósito de estudiar estas iglesias es que podemos, a la luz de ver estas iglesias, evaluar nuestra iglesia, las cosas que no están bien, y cuando veamos, muy pronto hemos visto ya la iglesia de Esmirna, una iglesia a seguir. Vamos a ver también otra que viene más adelante, que es Filadelfia. Pero hoy nos toca otra iglesia con un muy buen ejemplo. Y bueno, yo estaba esta semana pensando, cada vez predicar cosas como de manera negativa no es muy cómodo, pero en esta iglesia hay algo muy precioso que espero que podamos agarrarlo. Hermanos, vamos a orar una vez más en base a ese versículo de Hebreos 4 que decía, si nos acercamos, no si nos acercamos, sino es una invitación a acercarnos confiados, dice, al trono de la gracia, y para alcanzar algo, y es misericordia. Y como vamos a ver en el texto, aquí hay algunas cosas que tienen que ver con nosotros, con los pastores, y ha sido muy difícil para mí varias cosas, va a ser difícil incluso a veces explicar algunas cosas, y realmente necesitamos la misericordia del Señor para poder no cerrar nuestros corazones, para poder entender. Cada vez que acaba una de estas cartas, Juan siempre dice algo. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quisiera que podamos orar en base a este versículo para decir, Señor, háblanos, queremos escucharte. Tenemos oídos, queremos poner atención a lo que tú vas a decir. Vamos a orar una vez más en ese sentido, hermanos. Padre, gracias por lo que hemos podido cantar. Señor, hoy día vamos a hablar de esta iglesia y del nombre de esta iglesia, pero cantábamos, Señor, de que solo tu nombre es exaltado, Señor. Cantábamos acerca de examinarnos, Señor, y hoy al ver esta iglesia también queremos, Señor, que tú examines nuestros corazones. Señor, ayúdame a interpretar lo que he preparado para mis hermanos, este alimento, y que nuestros corazones estén, Señor, abiertos a tu Espíritu Santo. Señor, queremos pedirte por misericordia. Tú nos has llamado aún con varias cosas que sabes, Señor, que estamos luchando, pero con todo nos has llamado a que nos acerquemos a ti. Y así en obediencia venimos pidiéndote misericordia, Señor. Háblanos, ven, muévete, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien. Yo no he puesto título a esta iglesia porque era muy difícil poner un título. John MacArthur ha titulado a esta iglesia la iglesia muerta. La iglesia muerta, así dice su comentario. Antes tal vez leeremos los versículos para entender qué título le pondrías tú a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del 1 al 6. En algunas Biblias tiene la separación, mensaje a la iglesia de Sardis. Capítulo 3, verso 1, dice: Y escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Acuérdate pues de las cosas que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras,
y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como estaba diciendo, autores como MacArthur han llamado a esta iglesia la iglesia muerta. Otros han sido más duros, tal vez, no sé, y han titulado la iglesia hipócrita, ¿no? Porque vamos a ver que ese tema va a ser transversal en toda esta iglesia. Otros han puesto la iglesia de apariencias. Otros han llamado la iglesia de nombre, solo de nombre. Y ahí había uno que me llamó mucho la atención en una prédica que escuchaba, y no le puse, pero creo que todos podemos entender. Todos sabemos aquí que es un zombie. A los niños les encanta, hasta hay juegos de zombies, ¿verdad? Pero estaba pensando esto en un zombie. ¿Qué es un zombie? Un zombie es un cadáver que actúa como vivo, ¿sí? Es un cadáver que actúa como vivo. No he visto ese título en ningún comentario, pero yo bien se podría llamar la iglesia zombie, porque es un cadáver que actúa como vivo, como vamos a ver en lo que vamos a ir estudiando. Y fue interesante para mí ver, no sé si ustedes han visto a veces, estamos de ocio, ¿verdad? Y estamos viendo en YouTube algunos videitos, y ahí puedes ver algunos, buscar animales zombie. Pensé que solo era algo fantasioso, pero había sido verdad. Hay animales zombie. Y estaba viendo de uno de ellos, de un saltamonte, que creo que era una avispa, pone su larva dentro del saltamonte. Y eso va creciendo dentro de él, y con el tiempo el saltamonte sigue actuando, pero la larva sigue creciendo, y al último termina como matándolo al saltamonte, pero el saltamonte está muerto, pero está vivo. Un poco contradictorio. Pero es la larva que está dentro de él que ya lo está controlando, y el saltamonte ya no es él, pero el saltamonte se sigue moviendo. Y a eso le llaman un ejemplo. Hay varios ejemplos así que en las hormigas, de animales o insectos zombies. Pero hoy vamos a hablar un poquito, tal vez pensando en eso de esta iglesia zombie, una iglesia que está muerta, pero que actúa como viva, ¿sí? Y vamos a ver si ayuda ese título o tal vez algunos que he mencionado antes. Antes, la verdad principal, ustedes tienen esto en su bosquejo, dice: Dios conoce a su iglesia y sus obras. Él puede ver más que lo externo de sus obras. Él sabe su verdadera condición. Por medio de su Espíritu y sus pastores, está buscando revivirla, enseñándole que recuerde lo que ha recibido, que se mantenga alerta y que afirme lo que queda. Vamos a todas las iglesias, Jesucristo ha venido tomando algo del primer capítulo de esa descripción del Cristo glorificado, y ha agarrado ciertas características, como hemos venido viendo, y en cada una de las iglesias ha manifestado o una o dos de esas características que leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a ver lo que ha agarrado aquí Cristo y por qué agarra esas dos características. En el versículo 1 dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, hablando de esa visión que tiene Juan del Cristo glorificado, vamos a ver estas partes que Cristo tiene de manera completa, pero aquí Cristo, para hablarle a esta iglesia, decide escoger estas dos: el que tiene los 7 espíritus y el que tiene las 7 estrellas. Y vamos a ver, pero antes me gustaría también ver algo muy importante. Y creo que esto es muy importante para poder entender las ideas que esta carta tiene a la iglesia de Sardis, entender el contexto de la iglesia de Sardis. Sardis estaba situada, y esto es muy importante, algunas cosas yo puse con negrilla, estaba situada sobre una colina inaccesible. Llegó a ser en tiempos antiguos la capital de Lidia. Sus habitantes eran orgullosos y arrogantes debido a la cantidad de oro que había en Sardis. Eran demasiado confiados en que nadie podía subir a esta colina por sus laderas tan perpendiculares. Solo había un punto de acceso, una pequeña península, la cual podían fortificar fácilmente,
pero no lo hicieron. Y en la historia se dice que en 2 oportunidades fue atacada y fue derribada, porque no habían fortificado el único posible acceso a esta ciudad que estaba en la colina, ni habían puesto guardias, porque era una ciudad sumamente confiada. Y en el año 17 antes de Cristo, después de Cristo, la ciudad fue destruida en parte por un terremoto que repentinamente vino a esta ciudad. Así sus jactanciosos y confiados habitantes vieron venir la destrucción varias veces. Y esto es importante. A lo largo de lo que vamos a ir estudiando, vamos a ir recordando qué importante es por qué Cristo dice algunas cosas a esta iglesia y entender el contexto, en este caso histórico, geográfico de esta iglesia y dónde estaba ubicada. Era una iglesia en una colina rocosa. De hecho, dice William Hendrickson que esta iglesia no tenía problemas ni con judíos ni con gentiles. Era una iglesia que se llevaba bien con todos. Era una iglesia que al estar en la colina, dice Hendrickson, debía ser luz para ellos. Pero era una iglesia indiferente. Era una iglesia que no se metía con nadie y nadie se metía con ellos. Esa es la colaboración de Hendrickson en el tema histórico. Una iglesia inaccesible por estar en medio de la roca. Una iglesia que era arrogante, confiada, y esto debido a la cantidad de oro que tenían, a la dificultad que tendrían sus enemigos de poderlos atacar. Pero una iglesia, un pueblo de Sardis, una ciudad que había experimentado 2 veces el ataque y un terremoto que de una manera repentina les había venido y que casi destruye toda la ciudad. Este es el contexto de esta ciudad. Ahora vamos a estudiar el contexto, por así, idiomático, lo que tenemos acá para entender este contexto histórico y cómo se mezclan. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 4, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? Dice: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nosotros tenemos algunas referencias para entender, porque nosotros sabemos que no hay 7 espíritus, sino solo un espíritu. Pero ¿a qué se refiere? Es un poquito de tratar de entender, pero en el libro podemos anotarlo por el tiempo, en Isaías capítulo 11, hay una referencia acerca de el Mesías y este espíritu. Dice en el capítulo 11, desde el versículo 1, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Y ahora noten acá, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu del temor al Señor. Y aquí Isaías obviamente está hablando del espíritu que iba a reposar sobre el Mesías. Está hablando acerca de los atributos del Espíritu Santo que caracterizaron la vida y el ministerio del Mesías, Cristo. Pero aquí el número 7, y vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, que el 7 es el número de plenitud. El 7 es el número de perfección. El 7 es el número de completo. Entonces, lo que quiere decir aquí en esta primera parte, nuestro texto, cuando está diciendo el que tiene los 7 espíritus, lo podríamos traducir de una manera sencilla para decir el que tiene la plenitud del Espíritu vivificante, dice esto. El Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a ver por qué Cristo dice esto acerca del Espíritu. Pero no solo eso, dice el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas. Las 7 estrellas. ¿Y a qué se refiere estas 7 estrellas? En el capítulo 1, verso 20, vayan ahí, es Apocalipsis 1, verso 20, más adelante, nos dice a qué se refieren esas estrellas. 1, verso 20 dice: en cuanto al ministerio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas. Entonces, 7, hablando de estas 7 estrellas, está hablando de pastores fieles. Ok, entonces por un lado el Espíritu, la plenitud del Espíritu vivificante, y por otro lado está hablando acerca de los pastores, estas 7 estrellas,
pastores fieles, pastores en plenitud. Y Cristo se presenta a esta iglesia de esta manera. Y obviamente en este momento tal vez no es fácil entender por qué Cristo dice eso, y en el contexto vamos a entender por qué Cristo se presentó de esta manera a la iglesia. Dejamos eso ahí por un momento y pasamos a lo que es el cuerpo de esta carta, que es la observación que Cristo tenía de esta iglesia. Y algo que es interesante, noten que cuando Cristo empieza en el versículo 1 a la segunda parte dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En todas las iglesias, un poco en la Odisea no tanto, hemos visto que, y hemos estado hablando de que Cristo cuando se va a acercar a observar a una iglesia, primero habla de las cosas buenas que tiene esta iglesia, y después iba y les decía: pero tengo esto contra ti, hablando de las cosas de las iglesias que no están bien. Pero en esta iglesia, directo, no hay nada bueno. Entonces, directo a las cosas malas, no hay nada bueno. Y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, algo antes de entrar en la observación del Señor, que es interesante, hermanos, ahí en nuestras Biblias podemos marcarlo. Una iglesia muerta da la idea de una iglesia, bueno, cuando alguien está muerto, no hay actividad. Es un cadáver. Y aquí dice: estás muerto. Pero cuando pensamos en una iglesia muerta, pensamos en una iglesia sin actividad, muerta, en silencio. Pero notamos acá que esta iglesia era una iglesia activa. Por eso Jesús empieza antes de hacerle la observación diciéndole: yo conozco tus obras. Por eso estaba hablando de la iglesia zombie, ¿no? Un muerto que está actuando como un vivo. Esta iglesia estaba haciendo obras. En esta iglesia estaban envueltas en todas aquellas actividades que caracterizaban a una iglesia viva. Eso es algo interesante, ¿no? Esta iglesia estaba involucrada en todas aquellas actividades que caracterizaban a una iglesia viva. Ellos tenían una fama de una iglesia que tal vez por su pureza doctrinal, por la unidad entre sus miembros, por su adoración, su decencia, su orden, o por una piedad externa que mostraban, estaban dando una fama, una reputación de una iglesia viva. Todos nosotros alguna vez, y de hecho creo que alguna vez desde este púlpito yo lo he compartido, todos nosotros hemos visto alguna vez flores encantadoras que nos han llamado la atención. ¿Sí? Todos nosotros en alguna atención. Y cuando nos acercamos a las flores y queremos verlas y tocarlas más cerca, nos damos cuenta que eran flores artificiales, ¿no? Y creo que lo he compartido allá a la vuelta de mi casa, ¿no? Había parecía tajibo. Los que conocen el tajibo es un árbol cuando florece, es hermoso. Y veíamos con mi esposa unas flores rosadas ahí. Los que conocen el restaurante Paquis ahí a la vuelta, ya lo estoy delatando al restaurante, pero ahí había, y era muy bonito. Y cada vez que subíamos decía, y algo que no me daba cuenta, ya habían pasado 2 meses y el árbol seguía bonito, rosadito. Y yo decía, ¿cómo dura los tajivos, verdad? ¿Cómo dura? Hasta que un día saliendo con los perritos, vi una de esas florcitas en el pasto. Al fin la puedo tocar. Y la toqué y no era como tela, ¿verdad, hermanos? Esas hojas. Algo no anda bien. Agarré a mis perros y de enojo corrí rápido a la planta que estaba a media cuadra y me acerqué y vi que todas esas flores con un hilo de color del tallo habían sido envueltas en el árbol. Era falso. ¿No? Y ese es el ejemplo que está acá. Una iglesia que se veía bien. Como alguien ha dicho, era una funeraria bien decorada. Bien decorada, que no parecía funeraria. Pero estaban muertas. Tenían todo lo que una iglesia viva tenía. Tenían sus actividades. Y ante todo ojo externo podían tener un nombre y una reputación de una iglesia viva. Pero ante los ojos, que dice ahí el versículo, yo conozco tus obras. Has engañado a todos, pero a mí no me has engañado. Yo conozco tus obras y sé que estás muerto. Y algo que nos llama la atención es, en algunas versiones, no sé si ustedes, algunos tienen la NBI o otras versiones, no dice,
esta observación aquí dice que tienes nombre de que vives. Y la Reina Valera dice algo similar. Pero en las otras versiones más contemporáneas, como la Nueva Traducción Viviente, NBI, dice, tienes fama, tienes la reputación de que vives. Y una pregunta que uno se hace es, ¿cómo se gana una reputación? ¿Cómo se gana una fama a alguien? Bueno, no se la gana de la noche a la mañana. Una fama, una reputación, uno se gana con tiempo. Y eso nos dice que esta iglesia había estado viviendo de una manera hipócrita por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque había llegado a tener un nombre, una fama, una reputación de una iglesia viva. Había vivido con puras apariencias. En Mateo capítulo 23, versículo 27, hay un texto en el que Jesús, cuando habló con los fariseos, Jesús era duro, nuestro Señor fue duro muchas veces con ellos. Y ese texto dice, Mateo 23, 27 dice, «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». 28, «Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad». Este es un comentario, por así decir, exacto de esta iglesia. De esta iglesia. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La mayoría de la gente tenía una estimación elevada de esta iglesia. Era algo que, si alguien, por así decir, tenía que viajar de las iglesias que estaban alrededor de esta iglesia, como a Esmirna, Teatira, y tenían que mudarse a Sardis, sin duda, sin dudar nada, los pastores hubieran recomendado esta iglesia, porque se veía bien. Esta iglesia estaba buscando tener una buena fama ante el ojo de las personas, y habían olvidado de tener una verdadera pasión de seguir al Señor con todo su corazón. En este tiempo estaba pensando, por ejemplo, desde que ha empezado algunos movimientos reformados en nuestra ciudad, iglesias reformadas en nuestra ciudad, y agradecemos por ministerios como de República Dominicana y las alabanzas y muchas cosas que nosotros cantamos. Pero no sé si ustedes han visto la fiebre que hay a veces de iglesias aquí, de querer ser, no sé, no podemos juzgar las motivaciones, ¿verdad? Pero a veces cuando vemos en lo externo y cuando pretenden mostrar su grupo de alabanza, sus templos y todo esto, no sabemos. Pero a veces parece que se está buscando tener una aceptación de una iglesia bíblica reformada, pero no por lo que debería ser, sino por lo que se puede ver a primera vista. Y esta iglesia tenía esa fama. Y estaba pensando en nosotros en eso, ¿no? Que a veces nos podemos perder en el invitado que puede venir a nuestra iglesia, en el barrio que queremos llegar y la cara que queremos mostrar. Y nos olvidamos de la verdadera dirección que nosotros tenemos que tener, de tener una pasión, porque realmente en nuestra iglesia, seamos muchos o seamos pocos, Cristo sea adorado de verdad. Otra cosa que le dice el Señor de esta iglesia, en el verso 2 dice, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. No he hallado tus obras completas delante de mí. Y esa palabra de completas nos da la idea rápidamente de cantidad. Pero la idea de la que Cristo está hablando aquí es acerca de la calidad de las obras de esta iglesia. En otras palabras, lo estaban haciendo, pero como sea. Como sea. ¿Recuerdan en Malaquías la observación que
en su libro dice, cuando estaban viniendo la gente a presentar sus ofrendas, sus sacrificios al Señor, y les dice, a ver, lleva ese animal cojo a tu gobernante si se va a complacer, si se va a agradar, pero a mí me traes el animal cojo. Preferible, dice Malaquías, es cerrar las puertas de mi templo y no me traigas eso. Nadie te está pidiendo. Esta iglesia estaba empezando a hacer las obras y lo estaban haciendo, como dice, de manera incompletas, como sea. Esta iglesia estaba muerta. Y algo que nos puede ayudar algo, hermanos, acá es, ¿qué quiere decir el Señor al decir que esta iglesia estaba muerta? La iglesia, a lo largo del Nuevo Testamento, metafóricamente se compara ¿con qué? Con un cuerpo. El cuerpo, el Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y cuando un cuerpo muere, ¿qué queremos decir que cuando un cuerpo muere? Es la separación del espíritu de la carne. Cuando el espíritu se separa del cuerpo humano, de la carne, nosotros conocemos eso como muerte física, muerte. Y ahora Jesús les está diciendo a esta iglesia, ustedes están muertos. Ahora ya podemos entender un poquito por qué en el versículo 1 Jesús se presenta diciendo, yo soy el que tiene la plenitud del Espíritu vivificante. Ustedes, el Espíritu no estaba en esa iglesia. Estaba solamente la carne, el cuerpo. Todas las actividades que estaban haciendo como hace un zombie que no tiene vida, pero está moviéndose como alguien que la tiene, pero el Espíritu ya no estaba ahí. Y Jesús se manifiesta a ellos para decirles, yo tengo el Espíritu vivificante. Yo tengo. Al mismo tiempo podemos ver un ofrecimiento del Señor para decir, yo puedo ayudarlos. Estaban muertos porque el Espíritu no estaba en esa iglesia, así como el Espíritu cuando no está en un cuerpo, el cuerpo está muerto. Y la pregunta que tenemos es, ¿y cómo llegaron esta iglesia a esta situación? ¿Cómo llegó esta iglesia a esta situación? Algo que sí podemos, no dice mucho, se dan cuenta en esta carta, no dice mucho, pero algo que sí podemos saber es lo siguiente, no fue por mala doctrina, porque si hubiese sido por mala doctrina, en todas las cartas cuando había una herejía o mala doctrina, el Señor le dijo, toleras esta enseñanza, sigues esta enseñanza, no fue por mala doctrina. Más adelante va a decir, hay unos pocos que no mancharon sus vestiduras, como la mayoría de ustedes lo ha manchado. ¿Y cómo lo habían manchado? Podemos deducir al decirle, ustedes tienen nombre, tienen reputación. Es decir, la mayoría de la iglesia había participado en la hipocresía y en la farsa. Y algunos, aunque eran más los que eran así, algunos pocos, como dice en el versículo 4, tienes unos pocos, habían empezado a resistir. Y eso es algo de admirar. Porque cuando toda la iglesia es piadosa, es fácil ser piadoso. Hasta es contagioso. Pero cuando toda la iglesia es hipócrita, qué difícil es para el que quiere vivir sinceramente permanecer de esa manera. Es más fácil inclinarse, como dice, a la corriente. Pero habían unos pocos que estaban viviendo de esa manera, en integridad, haciendo obras de justicia, no participando en estas cosas. Pero eran pocos, la mayoría estaba en esto. Entonces podemos inferir cómo es que esta iglesia llegó a esta situación. Y era por el pecado, por la tolerancia que habían empezado a tener hacia el pecado, porque la cultura los había empezado a influenciar cada vez más. Es por eso que Cristo se presenta de esta manera, el que tiene los 7 espíritus y los pastores fieles. Y aquí, como estaba diciendo, no solo dice el Señor Jesús, el que tiene el espíritu vivificante, sino dice, y también a los líderes fieles. Una iglesia que no tiene morando el Espíritu de Dios dentro de ella y no tiene líderes, pastores fieles, es una iglesia, según la definición de Cristo, muerta. Y es interesante que aunque habían unos pocos que estaban vivos, la mayoría estaba muerto y por eso Jesús da el título de una iglesia que estaba muerta, aunque habían algunos que todavía no estaban en esa situación. Y algo que está diciendo el Señor es lo siguiente, hermanos.
¿cómo Dios resucita este tipo de iglesias? ¿Cómo Dios saca de esta situación este tipo de iglesias? A través de sus siervos y de su espíritu en el mensaje que van a transmitir, para que de esa manera la iglesia pueda salir de esa situación. Pero algo que vemos en este versículo es algo como que oscuro, sombrío, pero algo lindo en esta, y decía que es algo precioso, es que no todo estaba perdido en esta iglesia. No todo estaba perdido, como vemos en el versículo 4, habían aunque pocos, pero habían algunos pocos que se mantuvieron fieles, no sucumbieron a la hipocresía de la iglesia. Pero al mismo tiempo, en el versículo 2, miren lo que dice el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no las he hallado completas delante de mí. A punto de morir. Quiere decir que habían personas, cosas en la iglesia que todavía no habían muerto. Que estaban tal vez, como alguien dice, languideciendo, se dice, languideciendo, pero no habían muerto. Y en base a esa esperanza, es como un fuego de brasas, ¿no? Cuando hacemos brasas y el fuego se apaga, pero en medio de esos carboncitos que uno va viéndolos ya fríos, hay uno que todavía parece que está vivo. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. No todo está perdido. Hay algunos todavía ahí que tienen. Y algo que nos va a llamar la atención, ya entrando a la recomendación, la solución que el Señor les va a dar para esta iglesia, es lo siguiente. Empieza diciendo, en el versículo 2 dice, ponte en vela, ponte en vela. En otras versiones dice, sé vigilante. En otras versiones dice, despierta. Y obviamente no le está hablando en general a esta iglesia, porque el muerto no puede ponerse en vela, ¿verdad, hermanos? ¿Le está hablando a quién? A este pequeño grupo que todavía había quedado. Y esto es algo precioso, digo, porque estaba hablando a este pequeño grupo para decir, ustedes pueden hacer la diferencia en una iglesia muerta. Ustedes pueden hacer la diferencia. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Sean vigilantes. Lo primero que les pide en la solución al Señor, despierten, pónganse en vela, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Ahora el Señor a este pequeño grupo les pide que en este cementerio de cadáveres puedan buscar y detectar si hay alguno que tiene algún amor por Cristo, alguna virtud del Señor que todavía se puede ver en el corazón de una persona. Y tenían que avivar ese fuego. Es como otra vez ese carboncito que se está por apagando, y nosotros, por medio de hacer algo de viento, avivamos. La idea es esa. Aviva, busca, primero sé vigilante. Y otra vez aquí quiero volver ahora a entender el contexto histórico de esta iglesia. Decía que era una iglesia que, como vivía en la cúspide de una montaña, era una ciudad, un pueblo, Sardis, sumamente confiado. No creían que nada malo les iba a llegar a ocurrir. Y por eso no ponían vigilantes, no ponían guardias. Y pensando en ese contexto histórico, aquí el Señor les dice, sé vigilante, despierta. Hay ese versículo en Corintios que dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Cuando yo aprendí ese versículo en Oanza, no me lo había memorizado bien y siempre decía, el que esté firme, mire que no caiga. Yo decía, el que esté firme, mire que no caiga. Y una vez un hermano me dijo, no, Jaime, el firme no va a caer porque está sobre la roca. El que cree que esté firme, ese va a caer. Porque el firme está sobre la roca. Pero el que cree que es firme, que está firme, ese va a caer. Y esta iglesia creía que estaba firme. Y el Señor le está diciendo, vigila. Cuando vemos en la iglesia, hermanos, a lo largo, muchos de nosotros ya hemos recorrido algunas iglesias. Y vemos pecado en un hermano. ¿Qué piensas ese momento tú? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Me puede pasar a mí también? O tal vez no dices nada y simplemente la indiferencia quedó ahí. Esta iglesia era una iglesia sumamente confiada. Y el Señor
le está diciendo, vigila, despierta. Ponte en vela, ponte en vela. Otra vez, yo trato algo que es difícil, creo, para los que vamos a predicar. Cuando uno está estudiando un texto, siempre está pensando, uy, esto este hermano tiene que escuchar, ¿no? Este hermano tiene que escuchar. Y eso es tan fácil hacer. Pero qué difícil es que cuando estás estudiando y estás diciendo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y a eso muchos autores llaman una lectura de la Biblia transformadora. Yo estaba pensando en esto, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y iba a recogerle a la academia a mis hijos acerca de esta palabra de ser confiados, ser confiados. Y ahí en esos trufis, no sé si han visto, cada vez hay más trufis con versículos bíblicos. Y había uno que largo camino estaba, y era el mismo versículo en Proverbios capítulo 3, que conocemos ese versículo que hablaba acerca, no seas sabio en tu propia opinión, no seas confiado, teme al Señor, reconócelo en todos tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia. Y entonces pensaba, ¿estoy haciendo eso? ¿O estoy siendo confiado? ¿Cómo en una aplicación, cómo puede ser eso? Cuando tomamos decisiones, sean sencillas, sean complicadas, ¿cómo tomas decisiones? ¿Pides consejo? Señor, ¿oras por esa decisión? ¿O directo le dices, así tenemos que hacer? Esa es una persona confiada en sí misma. Una persona que es... que no pone toda su confianza en el Señor. Y así era esta iglesia, una iglesia confiada. Así fue la historia de esta ciudad, una ciudad que cayó de repente varias veces, como hemos visto. Pero lo primero el Señor dice, no seas confiada, sé vigilante, porque has sido tan confiada, estás en la situación que estás. ¿Qué pasó? Empezó a ver entrar el pecado en la iglesia, y la iglesia era indiferente. Como he dicho, Hendrickson dice que no tenía problemas ni con judíos, ni con gentiles. ¿Por qué? Porque era indiferente. Y aquí podemos ver también eso nosotros. Una iglesia confiada. Una iglesia que empezó a tolerar el pecado. Que no acabó con el pecado en su tiempo y el pecado acabó con ellos. Pero no solo le dice que tenían que ser vigilantes, que tenían que confiar en ellos, sino también el Señor sigue diciendo y también les dice que afirmen, que fortalezcan las cosas que estaban por morir. Reaviva, busca, como decíamos hace rato, en este cementerio de cadáveres, personas que todavía tal vez tienen algo, anímalos. Si hay algún escollo de amor por Cristo, debían avivarlos. Y algo aquí que un predicador decía que creo que es muy bueno para nosotros. Si esta es bueno, hermanos, siempre cuando uno está predicando, la lucha nos está dando indirectas, ¿no? No, hermanos, de hecho esta era la carta que nos tocaba estudiar, no es algo que uno lo ha preparado, ¿no? Pero este predicador decía algo interesante, decía, normalmente cuando una iglesia está así, y son pocos hermanos los que están luchando y haciendo que servicio aquí, ayudo aquí, y dice, cuando los hermanos no lo hacen este grupo pequeño, cuando no lo hacen por un amor verdadero al Señor y con y la motivación correcta del Espíritu, tienden a cansarse y a explotar. Y entonces empiezan a decir, nadie me ayuda, nadie hace. Y empezamos a hacer esto, decía este hermano. Y citaba este texto, recordarán cuando, creo que fue Elías, cuando dice, solo nos hemos quedado nosotros, todos, los han matado a todos. Y el Señor le dice, no los han matado a todos. Yo siempre tengo un pequeño remanente. Y algo que me ponía a pensar es, ¿en qué grupo estás tú, hermano? Tal vez que podemos pensar. Es difícil decir, yo estoy en el grupo de los muertos, o yo estoy en el grupo de los que quiere animar. Pero aquí les está diciendo el Señor, busquen, animen, levántenlos, como dice Judas, arrebátenlos, no los dejen morir. Y ese era el trabajo que les estaba dando a esta iglesia. Fortalézcanlos, anímenlos, reavívenlos, dicen algunas versiones. Busquen. Y Jesús les sigue diciendo, acuérdense de lo que han recibido. Y les llama a recordar
lo que habían recibido en la Biblia, y es el mismo Juan en su carta, en Apocalipsis, hablando de esta palabra recibir, y casi siempre es el mensaje recibido, es el evangelio, es haciendo referencia a la palabra. Cuando les dice el Señor aquí, acuérdense lo que han recibido, les está diciendo, no permitan que sus corazones se enfríen a la palabra del Señor. Es decir, estos pocos que estaban en la iglesia, algunos por así decir ya estaban empezando a pasarse al otro grupo. Y aquí les dice, si ustedes más se van ahí, no hay esperanza. No permitan que sus corazones se enfríen a sus devocionales. Sigue leyendo la Biblia, sigue meditando en la mañana, en la noche, aun cuando muchas veces no estés con buena motivación o te sientas hipócrita por leer la Biblia sin deseos de leerla. Está diciendo, síguelo haciendo y después lidia con eso, pero sigue yendo. Y después le sigue diciendo, no basta con recordar el mensaje que habían recibido, sino que sigue el texto diciendo, guárdenlo. En otras palabras, en otras versiones dice, obedézcanlo. Obedezcan ese mensaje, pónganlo por obra. No sirve de nada meditar, recordar y no ponerlo por obra. Guarden eso, obedezcan esa palabra que ha sido transmitida. Y como ya vamos viendo, fue por descuidar todas estas cosas que esta iglesia estaba en esta situación que estaba. Y por último, en la solución que el Señor les da a esta iglesia es, arrepiéntanse. Decía un autor, ningún avivamiento o reforma tiene lugar sin arrepentimiento. Nada. Debían confesar sus pecados unos a otros, a Dios, y apartarse de ellos. Cuando nosotros pensamos en esta última palabra como iglesia, yo creo que no solo es el deseo de los pastores o de los que estamos tiempo en esta iglesia, sino el deseo de todos, de querer ver que la obra avance, la iglesia avance. Pero aquí dice todas estas cosas y por último cierra el Señor diciendo, sin un arrepentimiento genuino nada va a pasar. Y otra vez, hermanos, qué difícil es cuando estas cosas uno agarra y dice, yo le decía ahí atrás a alguien, cuando yo hablo a algunos familiares, o a ustedes les ha de pasar algunos, mientras más mayores son nuestros familiares, ¿verdad? Y alguna vez les hemos llamado al arrepentimiento. Yo recuerdo a un familiar mayor que me dijo, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué cosa mal he hecho yo en mi vida? Y claro, nosotros entendemos eso. Pero a veces nosotros no decimos eso, pero pensamos en el de al lado. Yo creo que esta persona se tiene que arrepentir para que la iglesia... Es él el Jonás. Por él la iglesia no está avanzando. Pero qué difícil es pensar en uno mismo y decir, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y aquí está hablando de una iglesia y yo creo que, no sé, hermanos, cuánto nos parecemos a la iglesia de Sardis, pero este mensaje también es para nosotros, para pensar y decir, hermano, tu contribución para esta iglesia es qué cosas tienes que confesar. ¿Qué cosas ya tienes que evitar? ¿Qué cosas tienes de que arrepentirte y apartarte, hermano? Eso empezando desde nosotros hasta el último hermano en esta iglesia. Arrepiéntanse. Solo así hay esperanza de que esta iglesia vuelva a la vida. Y si no pasan estas cosas, después el Señor pasa a dar una advertencia. Dice, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si uno supiera a qué hora va a venir el ladrón, lo esperaría. Pero como no sabemos, ¿qué quiere decir eso? Te va a sorprender. Te va a sorprender. Y estaba pensando en ese texto que está en Lucas capítulo 13, verso 4. Vamos un momento ahí, tenemos algo de tiempo. Lucas 13, 4. Lucas 13, 4. Voy a leer desde el 1 un poquito para entender esto. En esa misma, Lucas 13:1 dice, en esa misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo,
¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta iglesia conocía su historia y sabía a qué se estaba refiriendo el Señor cuando les decía, así como el ladrón voy a venir. Y esta venida ya no es como leemos en en Tesalonicenses, por ejemplo, es una venida de juicio. Voy a venir con juicio y voy a venir de manera repentina. Y ellos lo entendían porque así como ese terremoto había venido de manera repentina a esa ciudad y la había destrozado, así también el Señor aparecería con juicio. Y aquí en Lucas decía, ellos perecieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Porque no se arrepintieron, perecieron de manera súbita. No eran mejores ni peores que los otros, eran porque no se arrepintieron. Si no velaban y hacían esto, solo era una expectación repentina de juicio, cuando ellos menos lo esperen. Pero el texto sigue diciendo, vamos a Apocalipsis ya terminando acerca ya, después de dar esta advertencia el Señor, pasa a decir su ánimo, sus promesas. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y esto es algo asombroso. Andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todo creyente que se ha convertido a Cristo, lo primero que piensa si realmente se ha convertido genuinamente a Cristo es que es una persona indigna. Pero aquí dice, estas personas van a caminar conmigo porque son dignos. Y lo que se debe entender de esto es que estas personas habían vivido de manera coherente con el Evangelio. Y algo que me llamaba la atención, miren la promesa del Señor. Estas personas van a andar conmigo, en el futuro van a andar conmigo porque son dignos. ¿Recuerdan a Enoc en Génesis? Cada vez que alguien predica de Enoc, ¿de qué predican? De la comunión y cómo Enoc andaba con Dios hasta que un día Dios se lo llevó. Cristo está diciendo aquí, estos fieles, estos que se mantuvieron y resistieron a la hipocresía de la iglesia, van a andar conmigo, van a tener comunión conmigo. Miren, su promesa del Señor es algo que nosotros tenemos a disposición cada día. No de manera perfecta, pero la tenemos. Qué interesante. Ya podemos disfrutar algo de la promesa de lo que un día Él nos va a dar. Van a andar conmigo, van a tener comunión conmigo. Ahora podemos tener esa dicha y esa bendición que muchas veces no usamos eso. No usamos eso. Andarán conmigo porque son dignos. Y después sigue diciendo, así al vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Alguien puede escuchar y no borraré su nombre y decir, caramba, yo no sabía que los nombres se borraban. No se borran. El tiempo en el original está diciendo, es una promesa para el Señor, no voy a borrar sus nombres. No es la implicación opuesta. Entonces se pueden borrar. No, lo que está diciendo el Señor aquí es, les prometo que no voy a borrar sus nombres, lo voy a mantener mi promesa, porque esos libros han sido escritos en la eternidad pasada y no van a ser borrados. Entonces, pero algo que nos llama ya para terminar, noten lo que dice acá, en el verso 5 una vez, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre, otra vez, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y esto es algo hermoso, hermanos. Porque cuando estemos en ese lugar inimaginable, la Biblia nos habla, pero casi es difícil imaginar, no vamos a entrar en grupo. A ver, todos los salvos, pasen. No. Aquí dice, van a entrar por nombre.
por nombre. Dios es un Dios personal. Y aunque eran pocos los que estaban siendo fieles acá, el Señor los conocía por nombre, aunque eran pocos. Y hermanos, eso es una cosa hermosa. Y de hecho, yo escuché una prédica que terminó con esto y me hizo recordar un himno que hace tiempo no he cantado y creo que muchos conocemos. Y yo quiero terminar con eso para animarnos en lo que el Señor está diciendo. El Señor nos conoce por nombre. Y ese día el Señor nos dará la bienvenida por nombre. Y ese himno, ya sabrán a cuál me estoy refiriendo, dice parte del himno: cuando anuncie el arcángel que más tiempo ya no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Por nombre. Y eso es algo hermoso. Y eso es un ánimo que el Señor les está diciendo acá. Manténganse fieles. Y a los que tal vez no hemos sido fieles, arrepiéntanse y pásense este grupo. Y ayuden a los otros. Salven la iglesia. Por amor a mi nombre. Cantábamos ese himno acerca del nombre de Dios. Y esta iglesia solo tenía nombre. Pero nosotros queremos que realmente su nombre sea reverenciado en nuestra iglesia. Y no queremos ser una iglesia solo de nombre, queremos realmente tener pasión por el Señor. Y entonces mi ánimo para ustedes en todo esto, que creo que aunque es como he dicho, MacArthur ha llamado a esta iglesia la iglesia muerta. No estaba tan muerta. Había algo todavía en esta iglesia y que nos animemos con esto, no pensando en otros, sino pensando en nosotros, cuál va a ser mi contribución en esto. Y como dice la última parte, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como dice un pastor, no he visto entrar a nadie esta mañana sin oídos. Todos están con oídos. Que nosotros pongamos nuestro granito de arena por amor a Cristo. Por amor a Cristo y por amor a su nombre. Y que realmente podamos buscar que nuestra iglesia se levante si es que tiene algunas características similares a la iglesia de Sardis. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Es tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no escuchar hoy día y olvidarnos mañana, Señor, ya tan pronto. Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra. Y si en esta mañana tu Espíritu Santo se ha movido y algo a mis hermanos también les ha ayudado a entender que, Señor, tú puedas seguir obrando con esa palabra para tu gloria, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por la gracia que necesitamos para tratar con los hermanos, para recibir la corrección, para animarnos juntos. Son nuestros hermanos, somos hermanos. Y eso es gracias a la obra que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos siempre a recordar lo que Cristo ha hecho. Y ayúdanos a recordar lo que leíamos al último. Que un día tú vas a llamar lista, Señor. Y por nombre nos vas a llamar, Señor. No merecemos, no somos dignos, pero tú así has querido, Señor. Te alabamos, adoramos tu nombre. Amén.